Saludos queridos amigos, una vez más nos encontramos en este espacio que es Leyendo Juntos, leyendo con amigos. Aquí en el Ministerio Sigamos Creciendo estamos leyendo en esta ocasión el libro La Biblia en su contexto del Dr. Craig Keener. Ya hemos llevado dos capítulos anteriores, dos videos grabados y hoy estamos con el capítulo 3 que precisamente habla del contexto dentro del libro, ya un contexto más general. Y en esta ocasión vamos a compartir precisamente con dos amigos. Enseguida se los presento. Muy bien, nos encontramos con mi amigo Abdiel. Saludos Abdiel, ¿cómo estás? Hola a todos, mucho gusto. Es un gusto poder compartir, ¿no?, con ustedes este tiempo, ¿no? Muy bien, estamos leyendo juntos con distintos amigos y en esta ocasión, en esta oportunidad se nos une también Abdiel para reflexionar, resumir un poquito el capítulo 3 de este libro. Y también estamos con Aleph. Buenas noches, Aleph. Hola David, un saludo también para Abdiel. También estoy muy expectante a poder seguir aprendiendo de este gran libro. Excelente. Bueno, ahora estamos en el capítulo 3, como bien les decía, el capítulo trata del contexto dentro del libro. Si bien ya hemos visto la importancia de ver el contexto dentro de un párrafo, enterarnos bien de lo que habla en ese párrafo, en el caso quizás de libros poéticos eran más bien versículos cortos, pero también es importante para que tenga mayor claridad ese párrafo, entender de qué va el libro, de qué va el libro por completo. ¿Sí? Y en la Biblia tenemos distintos libros y sería bueno estar con una información clara de qué va y de qué trata cada uno de esos libros. ¿Sí? La Biblia en realidad es un conjunto de libros con un solo mensaje, es verdad, un mensaje central, un mensaje centrado en Cristo, pero cada libro de manera particular tiene un contexto, tiene un mensaje, tiene una manera específica en el cómo transmitir ese mensaje. Y bueno, hemos estado leyendo el capítulo 3. En este capítulo tenemos una serie de ejemplos también de cómo es el contexto en el libro. Y la idea en realidad, como siempre ya lo hemos mencionado, no es leer el libro como un audiolibro, sino simplemente dar un resumen y de esta manera generar una inquietud, un interés en que usted pueda buscar el libro. Es un libro de acceso gratis. El autor Craig Keener lo quiso de esa manera y fácilmente lo puede encontrar por internet y acompañarnos, ¿no? Sería increíble que nos acompañe semana a semana en cada capítulo que resumimos, leyendo usted también un capítulo en la semana. Y bueno, hemos escogido algunos, en realidad aquí mis amigos han escogido algunos ejemplos que citar en cuanto a contexto del libro. Y quisiera ahí pedirte a Lev si nos pudiera, no sé si capaz tenés algo introductorio que decir, pero podás referirte al primer ejemplo que sería el juicio de David en 2 de Samuel capítulo 12 verso 11, ¿no? Cómo entender esto a la luz de todo el libro en realidad. Ok, bueno, sí, precisamente vos mencionabas acerca del anterior capítulo del libro y cómo mostraba la importancia del contexto en el párrafo, pero también mencionaba que algunos pasajes dan su contexto en el mismo versículo. Este capítulo, como bien titula, trata del contexto integral y en verdad es de tanta importancia el entender que algunos pasajes en cuestión que se desarrollan dentro de un libro pueden ser mejor entendidos a la luz de toda la línea narrativa, por así decirla, quizás, de ese libro. Y eso es un punto muy clave e importante al momento de poder interpretar o ver qué es lo que dice el pasaje. Bueno, te comento precisamente lo que vos me decías. Este pasaje tan conocido, muchos recuerdan al rey David, no solamente por la piedra en la frente que él clavó de David, perdón, de Goliat,
sino también por su caída, ¿no? El gran pecado del rey David, este hombre conforme al corazón de Dios. Y me llamó la atención, justo escuchaba a alguien que mencionaba en el capítulo 12, como cuando David es confrontado con su pecado, y hay un versículo en el que habla acerca de que muere de su hijo, el hijo que él estaba esperando, de Betsabé, producto del adulterio. Y como que algunas personas comentan de que terminó el juicio para David con la muerte de su hijo, y que menciona que David mismo se levantó, se cambió, como que tomó un nuevo aire y continuó con su vida. El juicio de Dios terminó en ese instante, pero no. Leyendo justamente a la luz del contexto integral del libro de Segundo de Samuel, podemos ver que el pecado de David trascendió y da luz a poder entender el resto del libro, porque Dios no solamente lo juzgó con la muerte de su hijo, sino con una lista de ciertos juicios que implicaban temas muy, muy personales, incluso para David. Uno de sus hijos también incurrió en inmoralidad voluntaria, obviamente, dañando así la reputación del rey David con una de sus esposas. Se cuenta el desastre que pasa en su familia con la violación de Tamar, ustedes ya la conocen mucho. Y todo el libro muestra a la luz del contexto de 2 de Samuel 12, del castigo que Dios le da a David, de que es una sola historia, ¿no? Y va mostrando todo eso. Es increíble como acá menciona que muchas veces nosotros no tomamos el pecado en serio como Dios lo toma. Y especialmente cuando guía a otro a malinterpretar la santidad de Dios. Creo que ese es un dato muy importante, y sobre todo para un líder. Acá menciona de que David era un líder, y eso afectó muchísimo más a los demás, a los que estaban a su alrededor, su pecado, y que no fue que concluyó en este pasaje, ¿no? Como a veces lo malinterpretamos, sino que a la luz del contexto integral del libro podemos ver que toda la historia que se cuenta, bueno, viene también unida a este capítulo 2. Sí, interesante, porque capaz uno podría leer los primeros versículos, bueno, los versículos después del pecado de David, y pensar sencillamente que el juicio para David llega pronto, y llegó y listo, ya cumplió, pero realmente las consecuencias van a lo largo de su vida, ¿no? Y como bien decías, Aleph, cuando se trata de un líder que cae, tristemente es así, las consecuencias afectan como si fuera una bomba expansiva, ¿no? Que va afectando más y más. Y claro, eso lo podemos descubrir y reflexionar de una manera más clara, a la luz del contexto del libro, no solo centrándonos en un párrafo, y ahí cobra mayor sentido lo que pudimos aprender leyendo este capítulo y viendo estos ejemplos también. Gracias, Aleph. Abdiel, ayúdame con un siguiente ejemplo en cuanto a contexto del libro. Sé que tenés preparado la lealtad hasta la muerte en Juan, capítulo 13, verso 34 al 35. Lealtad hasta la muerte en esos versículos. Bueno, sí, David. En estos versículos, ¿no? Esta porción, ¿no? Habla del nuevo mandamiento, ¿no? Que da Jesús, ¿no? Un pasaje quizás muy leído, ¿no? Y bueno, cuando llega el nuevo mandamiento, dice, ¿no? Nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿no? Como yo os he amado, que os améis unos a otros, ¿no? Y quizá al ver que esta porción
o este mandamiento de amarnos unos a otros, ¿no? Ya se había dado, ¿no? En Levítico capítulo 19, ¿no? Era un mandamiento ya que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Quizás uno podría preguntarse qué tiene de nuevo este mandamiento, ¿no? ¿Cuál es lo nuevo de este mandamiento si ya el pueblo de Israel ya lo tenía, ¿no? Como un mandamiento ya de los tiempos, ¿no? de Moisés, ¿no? Ya se había dado este mandamiento al pueblo, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Pero bueno, ahí hay algo nuevo que es diciendo como yo los he amado, ¿no? Y el ejemplo de Cristo es lo que hace nuevo quizás a este mandamiento, lo nuevo de este mandamiento, ¿no? Que ya es como que se lo vuelve a mencionar, pero agrega esto, ¿no? Como yo he amado, ¿no? Y en el contexto inmediato del párrafo que tenemos ahí, ¿no? Podemos ver durante todo este capítulo 13 que Jesús, ¿no? Muestra, ¿no? Comienza lavando los pies de sus discípulos, ¿no? Mostrándole ese amor, ¿no? Ese amor al humillarse, al servirle, ¿no? Y no solo queda en eso, sino que también le dice, ¿no? Bueno, yo así como yo hago, ¿no? Ustedes hagan también, ¿no? Es un ejemplo. Luego habla acerca ¿no? del que iba a traicionar, ¿no? Y habla acerca de cómo el sacrificio que él tenía que hacer, ¿no? Por amor, ¿no? A los otros, ¿no? Aún lo que podía llegar a sufrir, ¿no? Por amor a ellos, ¿no? Y ahí habla acerca de, bueno, concluye hablando de que cuán importante es, ¿no? La lealtad, ¿no? Hasta el final, ¿no? Él hasta el final lo iba a hacer y bueno, Pedro en ese momento no estaba preparado espiritualmente para poder mostrar ese amor, ¿no? Por lo demás, ¿no? Ese amor hacia Dios, ¿no? Ese amor que se pedía, ¿no? Por lo demás de manera sacrificial, ¿no? Y eso fue lo que en el contexto inmediato, y eso se puede ver, ¿no? Durante todo el contexto, podemos decir, del libro, es demostrado este amor, ¿no? De parte de Cristo, ¿no? En humildad y en servicio a los demás, ¿no? Durante todo, viéndose de lleno, ¿no? En lo que fue la cruz, ¿no? Hay como que la mayor muestra de amor, ¿no? Durante todo el libro podemos ver ese ejemplo de amor y servicio, pero hasta la cruz podemos ver la mayor muestra de amor que tuvo Cristo al demostrar, ¿no? Por los otros, ¿no? El amando como, como Dios pedía, ¿no? Amándonos unos a otros, ¿no? Y bueno, esa es la manera como el autor resalta, ¿no? Juan, en este caso, que Cristo fue el ejemplo de amor, ¿no? No solamente lo vemos en esa porción, sino durante todo el recorrido del libro, ¿no? Hasta la cruz, ¿no? Muy bien, Abdiel, muchas gracias ahí por escoger este ejemplo. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir avanzando. También tenemos 2 ejemplos más. El tercer ejemplo ahí, Aleph, nuevamente ayudarnos con recriminando a los cristianos que no tienen amor en 1 Corintios 13, ¿no? Recriminando a los cristianos que no tienen amor en 1 Corintios 13. A ver qué nos decís en cuanto a este ejemplo del contexto en el libro de Corinto. Bueno, parece hasta una paradoja, ¿no? Lo que acabas de mencionar, recriminando y a los que no tienen amor en este pasaje tan famoso, mencionado como el pasaje del amor y tan utilizado en matrimonios, en bodas. Pero nuevamente a la luz de toda la carta, podemos entender este capítulo 13. Y es precisamente lo que vos mencionabas, lo que trata este pasaje. Es un recriminar a los corintios, es como que a la vez de una exaltación que hace Pablo del amor,
simultáneamente él hace una gentil reprensión hacia los corintios. Y lo importante está en, sin duda, el contexto más cercano del capítulo 13, que quizás son el 12 y el 14, pero también toda la carta, porque quizás para entenderlo sencillamente, es de que el apóstol Pablo, cuando menciona de que los diferentes frases que se dicen, y el amor no es celoso, arrogante, ni se jacta, era porque él estaba haciendo una oposición a lo que prácticamente los corintios estaban siendo. Cuando él menciona el amor no es celoso ni arrogante, era porque los corintios estaban siendo celosos y arrogantes. Estaban siendo celosos entre ellos, diciendo que estaban divididos y eran de un bando, y que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Estaban siendo arrogantes al decir que ellos poseían los mejores dones y buscaban aquellos dones más asombrosos. Y encaja muy bien toda esa explicación de Pablo acerca del amor en el contexto integral del libro, y ver cómo es una reprensión simultánea, pero a la vez una exaltación del amor, porque es específica. Les dice qué es el amor y qué estaban haciendo ellos, y eso solamente se entiende a la luz de toda la carta, ¿no? A la luz del contexto integral de la carta. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, me enseñó muchísimo y me encantó, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos de una vez al ejemplo que tiene Abdiel también, el engaño de Rebeca en Génesis 27, 5 al 10. Ahí en el capítulo 3, por cierto, hay 15 ejemplos, y estamos escogiendo algunos solamente, 4 en total. Y capaz con estos pocos ejemplos que estamos dando, desean conocer más. Hay uno que me encantó y no lo vamos a mencionar, que es el ejemplo, en cuanto a Santiago, el tema del por qué el problema de los pobres, de los cristianos pobres contra los ricos. Pareciera haber ahí una discusión, y les recomiendo leer esa parte. Bueno, volviendo, perdón, me estaba desviando un poquito. Abdiel, ayúdanos con este último ejemplo, el engaño de Rebeca en Génesis 27, 5 al 10. Bueno, esta porción, ¿no? nos habla, ¿no?, acerca de cuando Isaac está dando quiere dar la bendición ya, ¿no? Antes, cuando ya pierde la vista, ¿no?, y está en su vejez, y quiere dar la bendición, ¿no?, ya a su hijo, ¿no?, a Esaú. Uh-huh. Está Rebeca escuchando, ¿no?, ahí a Isaac, ¿no?, que va a dar la bendición a Esaú, y ella rápidamente, bueno, se mueve para cometer un engaño, ¿no?, a Isaac, ¿no?, para que pueda Jacob recibir esa bendición, ¿no? Entonces trama todo lo que es el tema de que le lleve la comida, ¿no?, que a él le gustaba, que se vista de manera con la ropa de Esaú, ¿no?, para que parezca Esaú, ¿no?, para que Jacob parezca Esaú, y aún viendo el tema del vello que tenía, ¿no?, corporal que tenía Esaú, para poder engañar, ¿no?, a Isaac y recibir la bendición, ¿no? Y muchas veces hemos cuestionado, o al menos hemos pensado, ¿no?, creído, digamos, ¿no?, que ambos, ¿no?, tanto Isaac como Rebeca, bueno, actuaron de la manera incorrecta, ¿no? Y ahora, digamos, ¿no?, leyendo bien este pasaje, ¿no?, esto nos lleva a poder recordar quizás la porción donde Rebeca está por tener, ¿no?, a los gemelos, ¿no? Y bueno, ella se entera que son dos y que están peleando en su vientre, ¿no?, y que ella misma dice, no, bueno, si esto va a ser así, ¿para qué vivir, no? Pero hay algo que dice, ¿no?, muy claro, que dice, y ella, Rebeca, consultó a Dios, ¿no? Y porque ella quería, ¿no?, deseaba saber qué era lo que Dios tenía, ¿no?, cuál era el propósito de Dios en todo esto,
Y ahí Dios le dice con claridad que, bueno, le afirma que iba a tener 2 hijos, ¿no? De ahí iban a ser dos naciones, una iba a ser más fuerte que la otra, y dice que el menor, ¿no? Iba a estar, ¿no? O el mayor iba a servir a su hermano, el menor, ¿no? En este caso, bueno, ahí Dios le estaba mostrando, ¿no? lo que era su plan de bendición, por medio de qué persona iba a ser, iba a venir la bendición prometida desde Abraham, ¿no? A Isaac, ¿no? En lo que Dios había prometido. Aunque no es justificable la forma como Rebeca actuó, obviamente, este pasaje nos da a entender que fue quizás Rebeca, ¿no? La que fue más sensible, ¿no? Al propósito de Dios, ¿no? De poder, de lo que Dios quería, ¿no? O hacia dónde quería llevar su bendición, ¿no? Cosa que Isaac no tenía una ceguera, ¿no? No solamente física, quizás en este momento de no poder ver, ¿no? Y no entender, y quizás tener ese favoritismo, ¿no? Por Esaú, que lo lleva aún cuando Dios ya le había manifestado que el menor o el mayor iba a servir al menor, ¿no? La bendición estaba sobre el menor. Él aún mantener eso de querer bendecir a Bueno, se nos perdió un ratito, Abdiel. A ver. Un ratito. ¿Qué Listo. trataba? Ahora sí, Abdiel, podés seguir. Lo van a enganchar. Ahora seguimos. Por favor, Abdiel, seguí. Muy bien, ¿no? Y bueno, algo que se puede ver durante también todo el libro es que la decisión siempre fue de los patriarcas, bueno, o sea, los patriarcas siempre eran los que llevaban el tema, ¿no? De la bendición hacia su hijo, ¿no? Por medio de ello, los patriarcas fue que Dios llevó, ¿no? Sus propósitos, ¿no? Ellos, en obediencia a Dios, bueno, fueron dando la bendición para poder realizar, ¿no? Para que se pueda ejecutar el propósito, para poder continuar esa bendición, ¿no? No siempre, ¿no? Fue una norma que el hijo mayor, ¿no? Reciba la bendición, ¿no? En caso de Isaac e Ismael, la recibió Isaac, ¿no? En caso de aún Jacob mismo lo pudo después hacer, ¿no? Con los hijos de José, ¿no? Bendiciendo al menor sobre el mayor, ¿no? Pero, digamos, ¿no? En este caso, quizás Rebeca, el matriarcado, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Bueno, tuvo que quizás recurrir a un engaño, ¿no? Que Dios en muchas ocasiones ese engaño no es que lo justifica, pero sí lo ha encaminado para continuar su plan y propósito, ¿no? Como lo ha sido con Rahab cuando mintió para poder proteger, digamos, ¿no? A los espías, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, ¿no? Del engaño que fue Rebeca la que tuvo mayor luz, claridad acerca, ¿no? de sensibilidad acerca del propósito de Dios hacia su bendición, ¿no? Y lo que él deseaba, ¿no? Acerca de hacer con Jacob, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces es al parecer un ejercicio quizás no tan sencillo, pero trae su valor agregado, ¿no? Un gran valor, porque si nos quedamos con un solo párrafo cuando estamos estudiando, sí podemos sacar muchas cosas, mucho aprendizaje, pero si damos el esfuerzo de leer todo el libro, quizás no lo haremos en una sola sentada, nos tomará un poquito más de tiempo, pero si observamos el libro completo, empieza a tener mayor sentido nuestro párrafo, ¿no es cierto? Va teniendo mayor sentido el mensaje que transmite. En ese caso, en el ejemplo que vos dabas, incluso se ve reflejado más adelante con Jacob peleando con el ángel de Jehová, ¿no es cierto? Y ahí también hay una declaración hacia aquel primer engaño, y esta vez ya
redimiéndose por completo, podríamos decir, con Dios. Muy bien, ese sería el capítulo 3, así a grandes rasgos, viendo algunos ejemplos que más nos llamaron la atención, y estamos ahí en ese proceso de ir leyendo de a poco e ir creciendo en esta tarea de interpretar mejor el texto bíblico, la Biblia. Y ahí a lo último del capítulo hay unos puntos que creo que sería de mucho provecho referirnos, leerlo. Son cortitos, ¿no es cierto? Hay unos tips, unos consejos en cuanto, bueno, principios. El tema es principios para la interpretación de un libro completo. Y hay 4 principios, bien cortitos. No sé si los podemos leer. Puedes quizás primero empezar Aleph y el segundo lo lees Abdiel y yo leo los 2 últimos, podrían ser. No sé si están en esa parte para leer Claro, estos principios. sí, Uh-huh. y sin duda. Bueno, acá voy con el primero entonces. Dice, debemos tener cuidado de no poder ver el bosque a causa de los árboles, tal como dice el dicho. Al principio no debemos enfocarnos tanto en detalles difíciles que nos impidan ver un cuadro más amplio de lo que el libro nos está tratando de decir. Después se puede trabajar más en los detalles. Es el primer principio que nos deja. A ver, ¿qué quiere decir eso? Aleph, ¿qué entendés con ese primer principio? Bueno, a veces no nos enfocamos tanto en la exégesis, qué sé yo, y cada palabra y el significado y la etimología, pero acá nos dice que según este dicho, hay que cuidar de no poder ver el bosque por causa de los árboles. A veces queremos ver los detalles de un versículo y las palabras clave y no nos deja ver la luz o la línea de todo el libro, y eso va a ser un impedimento, ¿no?, para nosotros si nos concentramos en los detalles antes de todo el panorama. Uh-huh. ¿El segundo, Abdiel? Bien, dice, debemos buscar los temas que permanecen a lo largo de cualquier libro en particular. ¿Viste algo de eso en los ejemplos que leímos? Bueno, sí, ¿no? Justo el que había recordado, ¿no? O habíamos mencionado, era, ¿no?, el de, bueno, Jesús, ¿no? Como la manera como el amor, ¿no? El amor sacrificial que tenía, ¿no? Uh-huh. Jesús, y bueno, como fue demostrado, ¿no?, en su servicio durante todo, ¿no?, el libro, ¿no? Sí. Era uno de los temas, ¿no? Sí, y a mí uno que me llamó la atención, igual que no me había percatado, pero sí se menciona seguido, es el elemento agua en el Evangelio de Juan, ¿no? No sé si vieron esa parte, cómo se refiere al agua desde un inicio, transformando el agua en vino, Jesús siendo bautizado en agua, la referencia con Nicodemo en cuanto a un bautismo, y bueno, se hizo interesante poder ver esto precisamente también en el Evangelio de Juan. Los 2 últimos dicen, el tercero, debemos seguir la corriente del argumento en cualquier libro de la Biblia en donde eso sea relevante. Y el último, en ocasiones resulta útil trazar varios temas cuando estos ocurren en un libro, tomando notas de ellos o haciendo un bosquejo de la fluidez del argumento. Bueno, mientras uno va leyendo, capaz puede ir viendo de que hay ciertos argumentos, ciertas ideas que van repitiéndose, y hay que prestar atención a eso precisamente, ¿no? Para encontrarnos con una perla, una joya de interpretación allí mismo. Bueno, no sé si algo más quedó por decir, ya el tiempo se nos terminó. No sé si quieren referirse a algunas cosas a manera de conclusión también. ¿Nada? ¿Estamos bueno, bien?
Capaz Sí. que en conclusión me llamó muchísimo la atención el pasaje que compartía Abdiel, y a veces leyendo el capítulo solamente ya tachamos de villano a quien no es, y leer a la luz de todo el libro es de gran importancia, ¿no? Eso es muy útil para nosotros. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos despidiendo entonces. Chicos, gracias por compartir este tiempo, por estar leyendo juntos la Biblia en su contexto del Dr. Craig Kinner, y espero que igual quienes nos ven puedan estar motivados y animarse a ver este libro, ¿no? Es bastante útil para nuestra tarea de interpretar la Biblia. Eh, Nos despedimos, Abdiel. Hasta pronto. Pronto, David, muchas gracias. Fue un placer poder estar Muy bien. compartiendo con ustedes este tiempo. Aleph, saludos finales. Bueno, una despedida. Espero que haya sido muy útil este capítulo, y esperemos encontrarnos nuevamente muy pronto. Muy bien, nos despedimos de esta manera. Un gusto, soy David Padilla, estoy con Aleph y con Abdiel y hemos compartido ahí el capítulo 3 de la Biblia en su contexto. Dios les bendiga.